Bueno, muy buenos días, señores alumnos. Continuamos con nuestra clase de semiología. ¿Se escucha, por favor? Doctor, buen día. Le escuchamos, doctor. Ya. Entonces estamos en la parte de los ruidos cardíacos, ritmo, frecuencia, intensidad, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar sobre qué es la intensidad. Los ruidos cardíacos normales son de intensidad moderada. Sin embargo, pueden cambiar por diversas alteraciones, ¿no? Siguiente. 1. Reforzamiento del ruido. El primer ruido es enérgico cuando la pared torácica es delgada, cuando existe deformaciones torácicas, cuando encontramos pulmón elástico, en casos de eretismo cardíaco, mayor fuerza de contracción en el hipertiroidismo después de una pausa prolongada. En caso de arritmias cardíacas, como extrasístoles, ¿no? En el coro pulmonar agudo, o sea, corazón pulmonar agudo, por el cierre más enérgico de la válvula tricuspidia. Y finalmente, en la esclerosis valvulares, el primer ruido brillante es característico de la estenosis mitral. Por calcificación de las válvulas, apaga los ruidos. Segundo, o dos, reforzamiento del ruido. Se escucha mejor en focos de base, o sea, foco aórtico y pulmonar de base. En niños y jóvenes, en el segundo espacio intercostal derecho, en caso de hipertensión arterial sistémica, mientras hipertensión arterial pulmonar en el segundo espacio intercostal izquierdo, coro pulmonar agudo y la esclerosis aórtica. 3. El primer ruido retardado ocurre en casos de estenosis mitral. Cuarto, desdoblamiento del primer ruido. Este desdoblamiento del primer ruido, cuando existe asincronismo de las válvulas auriculoventriculares, o sea, la válvula mitral y la tricuspidia, y las válvulas sigmoideas también, en caso de bloqueos de rama e hipertensión arterial. Quinto, debilitamiento del primer ruido. El debilitamiento del primer ruido, cuando en casos de enfisema pulmonar, obesidad, mama voluminosa, cuando disminuye la presión de la sangre por insuficiencia cardíaca, estado de choque, insuficiencia mitral, cuando aumenta el intervalo PR, o sea, hablamos del electrocardiograma PR, en casos de bloqueo auriculoventricular, carditis aguda, derrames pericárdicos, etc. 6. Debilitamiento del segundo ruido. En caso de insuficiencia cardíaca, choque, insuficiencia aórtica. 7. Desdoblamiento de segundo ruido. En caso de bloqueo auriculoventricular o una respiración forzada. 8. Duplicación del segundo ruido. Es característico de la estenosis mitral, ¿no? Es característico de la estenosis mitral. Bueno, después de estudiar los ruidos cardíacos, la auscultación del corazón nos permitirá buscar fenómenos patológicos agregados, o sea, agregados, hablo fundamentalmente de los soplos y frotis. Entonces aquí hablaríamos prácticamente de los soplos cardíacos. ¿Qué son los soplos cardíacos? En condiciones normales, la sangre circula silenciosamente, ¿no? A nivel de las válvulas, todo, ¿no? Silenciosamente, pero al cambiar anatomía de las válvulas cardíacas, ya sea estenosis, insuficiencia, doble lesión, ya sea aórtica, pulmonar, etcétera, o calibre de los grandes vasos, también la disminución de la viscosidad sanguínea, como en caso de anemia, aumento de la velocidad de la corriente sanguínea, como en casos de hipertiroidismo, ejercicio físico, ¿no? Se producen turbulencias, ojo, se producen turbulencias del flujo sanguíneo
que van a originar vibraciones que pueden ser audibles, que dan origen a los ruidos denominados soplos. Estos soplos son comparados a un ruido de fuelle, ¿no? Soplarlo, ¿no? En un mismo enfermo, los soplos pueden ser muy intensos y fáciles de identificar, mientras que la cardiopatía orgánica, o sea, donde hay lesiones como estenosis o insuficiencia aórtica o mitral, no estén muy avanzados. Cuando no estén muy avanzados, se escucha mejor, pero cuando la enfermedad progresa y avanza más, los mismos soplos disminuyen o desaparecen. ¿Por qué? Porque prácticamente ya es una cosa muy avanzada la insuficiencia cardíaca. Los soplos se identifican claramente, pero si se descompensa, los soplos desaparecen, ¿no? Y luego, entonces aquí tenemos clasificación de los soplos según su situación en ciclo cardíaco. Tenemos ahí soplos sistólicos, soplo diastólico, soplo continuo o sisto diastólico. Esos son tres que no podemos olvidarnos. Luego también otra clasificación tenemos, clasificación de soplos de acuerdo a sus variedades. Aquí está la opción, soplos orgánicos, donde hay lesiones valvulares o de los vasos. Segundo, soplos funcionales no cardiogénicos. Ahí está el hipertiroidismo, ahí está la anemia, etc. ¿Listo? Ahora hablaremos aquí los soplos orgánicos. ¿En qué consisten los soplos orgánicos? Estos soplos son producidos por alteraciones anatómicas de las válvulas cardíacas auriculoventriculares, ¿no? Ahí está auriculoventricular, la mitral tricuspidia, sigmoideas, está ahí, la aorta pulmonar, o también comunicaciones anómalas congénitas de nacimiento, ejemplo como comunicación interauricular, comunicación interventricular, etcétera, etcétera. Aquí los soplos se auscultan sistólicos, diastólicos, continuos, que dan origen a frémitos. Ojo, estos son los que dan origen a los frémitos. Segundo, soplos funcionales no cardiogénicos. Estos soplos están relacionados con algún tipo de trastorno, pero en ausencia, ojo, en ausencia de lesión estructural del corazón y de los grandes vasos. Las afecciones que modifican las condiciones hemodinámicas. Aumento de la velocidad de la corriente sanguínea. Esto puede llevar a la formación de turbulencias, ojo, capaz de dar origen a soplos que surgen después de ejercicio físico, fiebre, hipertiroidismo. En estos casos puede aparecer son soplos funcionales. B. Disminución de la velocidad sanguínea se ausculta, ¿no?, en portadores de anemias, o sea, se llaman soplos anémicos. Solamente se auscultan, aquí, ojo, solamente se auscultan soplos sistólicos y no se produce el frémito. Cuando palpamos, entonces no percibimos esas vibraciones, ese frémito, ojo. Y luego, después de esto, pasaríamos a hablar evaluación semiológica de los soplos, ¿no? Para evaluar semiológicamente un soplo es necesario investigar los siguientes parámetros. Entonces, uno, ahí tenemos situación del ciclo cardíaco, localización, no sé ese soplo, dónde se localiza, ¿no? 3, radiación, ¿a dónde va ese soplo? ¿A dónde se dirige? 4, su intensidad, si es leve, moderado, fuerte, etc. 5, su timbre, tonalidad. 6, modificaciones en la fase de la respiración. Algunos lo hacen en la inspiración, la expiración, buscan, ¿no? Y también posición del paciente, algunas veces nos sirve la opción. Entonces, ahora hablaremos, ¿no?, situación del ciclo cardíaco. Situación del ciclo cardíaco. El examinador debe tener en mente la correcta situación del ciclo cardíaco, sístole o diástole. No puede haber dudas al respecto, siendo esencial el reconocimiento del primer y segundo ruido cardíaco como orientación práctica.
se sugiere al examinador, al auscultar el corazón, también palpar simultáneamente el pulso carotidio por intermedio de ella determine el que si es sistólico o el que es diastólico, a cuál corresponde. ¿No? Estoy escuchando el soplo, pero ¿a cuál corresponde? Para decir si es sistólico o diastólico, ¿no es cierto? Como cualquier otro sonido de origen cardíaco, los soplos deben inicialmente ser clasificados en sístole cuando se ausculta en pequeño silencio y diástole cuando se presenta en gran silencio. Enseguida, de acuerdo con la posición dentro del periodo, hablamos también proto, meso, holo, telesistólicos o diastólicos, la opción, ¿ya? Proto es inicialmente, meso es en el medio, holo es todo, la opción, tele es al final, la opción, ¿no? Igual también para la diástole hablamos. En la clínica, esa clasificación se basa en relación entre el soplo y los dos ruidos cardíacos, primer y segundo ruido. Entonces, hablamos cuando es protosístole, cuando se escucha en la fase inicial del sístole. Mesosístole, cuando se escucha en la parte media del sístole. Telesístole, cuando se escucha en la parte final del sístole. Holosístole, cuando se escucha en todo el sístole. Cuando ocupa los dos tiempos de la revolución cardíaca, ininterrumpidamente se les llama soplos continuos o soplos sistodiastólicos. Entonces hablaremos lo que es soplo sistólico. Ahí tiene soplos sistólicos en la pantalla, ¿no es cierto? Se clasifican en dos. Uno, soplo sistólico de eyección, y dos, soplos sistólicos de regurgitación. Regurgitación regresa, ¿no es cierto? Eyección en la salida. Entonces, aquí, más que todo, el soplo sistólico de eyección, estos soplos son causados por estenosis aórtica y pulmonar, que se originan durante los periodos de eyección ventricular. Son soplos de eyección, son soplos de expulsión o vaciamiento ventricular. Se originan por el pasaje de la sangre en sentido de la corriente sanguínea a través de las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. En caso de que las válvulas están estenosadas, que dan lugar a estos soplos que ocupa todo el sístole, sino parte media del sístole. Por lo tanto, si fuera la parte media, entonces llamaríamos mesosistólico, soplo mesosistólico. Mientras el soplo sistólico de regurgitación, 2, o B, perdón, sistólico de regurgitación, ¿no? Estos soplos se originan por reflujo de sangre a través de las válvulas auriculoventriculares, o sea, regresan hacia la válvula mitral y tricuspide hacia arriba, ¿no? Hacia la aurícula. Estos soplos se originan, entonces, en estas válvulas, ¿no es cierto? Y estos soplos retornan o van en sentido contrario a la circulación sanguínea, que no cierran perfectamente estas válvulas, ¿ya? Ya sea mitral o tricuspida, ¿no es cierto? Ejemplo, entonces, insuficiencia mitral e insuficiencia tricuspidia, o de un ventrículo a otro ventrículo, como en casos de, ejemplo, comunicación interventricular. Este soplo es audible, donde desde el inicio del sístole aparece junto al primer ruido, cubre todo el periodo sistólico con intensidad más o menos igual y termina inmediatamente antes del segundo ruido o puede cubrirlo. Por lo tanto, es un soplo holosistólico, o sea que abarca todo el sístole, ¿no es cierto? Que ocupa todo el periodo sistólico. Mientras soplos diastólicos hablaremos, ¿no? Estos soplos diastólicos aparecen durante el diástole y conforme el momento de que ella se sitúa también en proto, meso, holo, telediastólico, igual que el anterior caso más o menos, cambia solamente la palabra diástole.
Se agrupan en dos grupos de afecciones. Ahí tienen dos grupos de afecciones. Soplo sistólico de eyección, pero soplo diastólico de llenado ventricular. B, soplo diastólico de regurgitación. Entonces hablaremos, uno, soplo diastólico de llenado ventricular. Aquí están estenosis auriculoventricular, o sea, estenosis mitral, estenosis tricuspidea, puede estar. Sus características son soplo de estenosis mitral, tricuspidea, aparecen después, ojo, aparecen después del segundo ruido cardíaco, ocupa también la parte media de diástole, momento en que se da el llenamiento rápido de los ventrículos. Algunas veces se prolongan, pudiendo sufrir cierto refuerzo al finalizar diástole. Otra característica importante en su calidad de soplo es de baja frecuencia, de tonalidad grave, lo que les confiere carácter de ruflar. Ruflar, hemos dicho, como una ave estaría parado, entonces para partir, no, aletea, entonces escuchamos eso, por eso tiene un carácter ruflar, es lo que escuchamos más que todo en una estenosis mitral. Expresión muy utilizada para designar la cuestión, ¿cierto? Y la hablaremos del soplo continuo sistodiastólico. Dos, soplo diastólico de regurgitación. Regurgitación son soplos que aparecen en las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar, que no cierran completamente, corresponderían a una insuficiencia aórtica y insuficiencia pulmonar. Sus características son soplos que inician inmediatamente después del segundo ruido, porque en este momento ya es importante el gradiente de presión entre los vasos de la base y los ventrículos, que pueden estar restrictos a la primera parte de la diástole, o sea, protodiástole, o puede ser la parte media, se llamaría mesodiástole, y si fuera final, telediástole. Estos soplos son de alta frecuencia, de tonalidad aguda, dan soplos de carácter aspirativo, como quiere aspirarlo la boca hablando. Sus características son soplos que inician inmediatamente después del segundo ruido cardíaco. Luego, bueno, después lo veremos soplos continuos o sistodiastólicos. Estos soplos continuos se escuchan durante toda el sístole y diástole, sin interrupción, recubre al primer y segundo ruido cardíaco. La parte sistólica de estos soplos acostumbran ser más intensos y más rudos, tienen designación soplos en maquinaria, ojo, porque recuerdan el ruido de una máquina por vapor, ruido de máquina de vapor en movimiento, ¿no? Inclusive esta pregunta ya salió, no sé, hace 2 años o 3 años en el examen de ENA, la cuestión, ya salió la cuestión. Entonces, ¿a qué pertenecía la cuestión, no? Entonces, el soplo, entonces inclusive tenías que darle hasta su ejemplo, creo que pedían, como en caso de ductus la cuestión, ¿no? Entonces, es una cardiopatía congénita, ductus. Ya salió. Ahora hablaríamos, aquí hemos hablado primeramente uno, ¿no es cierto?, su situación del ciclo cardíaco. Ahora nos tocaría hablar sobre la localización de los soplos, dónde se localizan. 2, entonces, su localización. Se localiza el soplo en focos de auscultación. Ya sabemos los focos de auscultación. Donde es más audible y como punto de referencia se emplea en focos de auscultación y las demás áreas. Claro, no solamente va a estar ahí, pero puede estar también en sus vecindades, etcétera, ¿no? 3, la irradiación. Este soplo, ¿a dónde se irradia la acción? ¿A dónde va? Claro, puede estar, digamos, en el foco mitral, solamente está ahí, o a dónde se irradia, ¿no? Después de establecer el local de mayor intensidad del soplo, se desvía el receptor del estetoscopio a varias direcciones para determinar su irradiación. A mayor intensidad, mayor irradiación. Si hay mayor intensidad, también mayor irradiación. Por esa razón, los soplos funcionales son débiles.
ya sabemos funcionales cuáles son, anemia, hipertiroidismo, etcétera, ¿no? Entonces son débiles, casi siempre locales, están localizados nomás, no se radian casi. Mientras los soplos orgánicos son fuertes, se acompañan de cardiomegalia, que favorece la transmisión a una superficie más extensa de la pared torácica. Estos suelen propagarse fuera de la región precordial, o sea, pueden estar hacia arriba, hacia la espalda, etcétera, ¿no? La región precordial en todas las direcciones, pero con predilección en el sentido de la corriente sanguínea que los origina. Podemos decir, ejemplo, ¿no? Soplo holosistólico de insuficiencia mitral se radia hacia la axila, no solamente la axila, puede ir hasta el dorso, la acción lado hemitórax izquierdo, hacia la parte posterior. Segundo, otro, soplo sistólico de estenosis aórtica, ¿no? Normalmente auscultamos en el segundo espacio intercostal derecho, ¿no es cierto? Pero se radia para los vasos de la base, los vasos del cuello, hacia arriba, se dirige en aquella dirección, hacia arriba la acción, hacia el cuello. Otro, soplo diastólico de la insuficiencia aórtica, se radia hacia el ápice, del segundo espacio hacia el ápice, o sea, el choque de la punta, ¿no es cierto? El soplo de la comunicación interventricular se radia en faja para los lados del tórax, ¿no? Y luego hablaríamos lo que es la intensidad, ¿no? Queremos ver la cuestión, pues, cómo es su intensidad, porque algunas veces, como aquí están viendo el grado 1, puede pasar para uno que está iniciando sus estudios de medicina desaparecido, puede pasar desapercibido, no ha ocultado él. No ha pasado normalmente uno que tiene más experiencia, no, yo escucho aquí un soplo. Claro, yo sé que es un soplo leve, grado 1, va a decir, ¿no es cierto? Entonces, intensidad de los soplos más utilizados en clínica es la de esos autores de Freeman y Levine, ¿no? Que dividen en grados que varía de esta manera y se clasifican en. Algunos autores clasifican esto en 4 grados, ¿no? Otros en 6, pero es lo más lo que utilizan casi, entonces hemos tratado de traer para enseñarles. Entonces, si hablamos de grado 1, es muy débil, son audibles cuando se ausculta con atención en ambiente silencioso. Grado 2 es un soplo débil. Grado 3, soplo moderado. Grado 4 es un soplo más fuerte. Grado 5 es un soplo fuertísimo. Y grado 6 es el más fuerte posible. Inclusive algunos autores dicen todavía tu diafragma del estetoscopio no lo has colocado a la piel, más arribita y ya escuchas el soplo ya. También es importante resaltar que los soplos, ojo, soplos, grado 4, grado 5 y grado 6, de escala 6 que estamos hablando, son casi siempre acompañados de frémito a la palpación. Eso de frémito que hemos hablado, porque probablemente en grado 1 no hay frémito, hasta 3 no hay, pero a partir de 4 sí, la cuestión debe haber, la cuestión, eso es lo que dice la cuestión, tienes que saber, ¿no? Y luego hablaríamos lo que es, perdón, bueno, timbre no ha salido, entonces hablaremos lo que es el timbre. De acuerdo con el timbre, los soplos puedan ser aspirativo, como en caso de insuficiencia aórtica, musical, como en ruptura valvular, áspero, como estenosis mitral, rudos, como en estenosis aórtica. Entonces hablaremos frotes pericárdicos para terminar. Frotes pericárdicos dependen de la inflamación de la hoja serosa del pericardio, ¿no? Una pericarditis fibrinosa o cerofibrinosa con escaso derrame, ¿no? Porque todos estos pueden ir al derrame, ¿no? Pero el escaso derrame, que puedan ser secundarios a los procesos infecciosos, puede ser como la fiebre reumática, que habitualmente producen pancarditis inclusive, ¿no? El endocardio, miocardio, pericardio, inclusive, ¿no? También pueden ser, en caso de neumonías, también puede afectar en tuberculosis o en procesos no infecciosos como uremia. Paciente que está con una insuficiencia renal ya crónica basada de uremia, que presenta frote pericárdico, ¿no?
es posible que pueden palpar los frotes pericárdicos, se producen por al friccionar las dos hojas pericárdicos alterados, despulidas, como frotar los pedazos de cuero nuevo, pero desaparecen cuando desarrollan al derrame, o sea, cuando evolucionan al derrame, cuando hay acumulación de líquido, esos frotes ya desaparecen. La tuberculosis produce una pericarditis constrictiva. Las dos hojas ya ahí la cuestión se pegan a la cuestión, entonces comprimen al corazón, entonces se llama pericarditis constrictiva. O cuando el derrame pericárdico, ya acumulación de derrame pericárdico, ¿no? Casi siempre existe turgencia yugular, ¿no? Dificultan el retorno, ¿no es cierto? Entonces aparece turgencia o infiltración yugular, ¿no? Ruidos cardíacos apagados cuando auscultamos, cuando la pericarditis es seguida de derrame y los frotes desaparecen la cuestión. ¿Por qué? Porque prácticamente había frotes cuando era pericarditis, pero cuando ya se acumulaba líquido, entonces ya la cuestión, el líquido ya no hay, ha hecho desaparecer los frotes. Bueno, hasta aquí la clase. En la próxima clase ya, estamos bajando, ¿no es cierto? Prácticamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Ya desde la cabeza, es un paciente cardíaco que ha venido desde la cabeza, su facies, el cuello, el tórax, todo estamos. Ahorita estamos en parte, digamos, región precordial, ya hemos observado, o sea, hemos hecho inspección, palpación, auscultación, toda la cuestión. ¿No? Lo normal, si hay soplos, o como acabamos de hablar, como los frotes pericárdicos, todo, también pues ahí nuestra tarea no termina, ¿no es cierto? Después tenemos que también, pues ahora, ¿cómo está el pulmón? Pues la cuestión, que está deformado, o habrá derrame pleural por insuficiencia cardíaca, o qué cosas más hay, la cuestión, ¿no es cierto? Entonces ahora tenemos que hacer también inspección, palpación, percusión y auscultación en el pulmonar, y ahí tenemos que bajar al abdomen, ¿no es cierto? En la inspección del abdomen y el cardíaco, cómo es la cuestión. Y no solamente la cuestión, entonces, hasta la ictericia se puede ver o no en las escleróticas, la cuestión. Entonces, todo el abdomen observamos, todo también inspeccionamos, palpamos, percutimos y auscultamos también, ¿no es cierto? Y después bajamos ahora a las extremidades, la cuestión, para terminar todo con el aparato cardiovascular. Extremidades, ¿qué observamos la cuestión? Habrá edema, habrá, digamos, edema unilateral, bilateral, habrá venas trombosadas, para hablar la cuestión, ¿cómo se llama?, del tromboembolia pulmonar, está complicando, ¿no? Veremos los dedos, la cuestión, los dedos, palillo de tambor, uñas en vidrio de reloj, realmente es un cardíaco antiguo o reciente, o qué es, o es un cor pulmonar, la cuestión, primeramente ha tenido enfermedades pulmonares y ahora ya tiene una insuficiencia cardíaca derecha, todo, entonces esa es la secuencia, pues lamentablemente el aparato cardiovascular pues, agarra todo, no solamente ahorita que estamos hablando, compromete al riñón, ¿no es cierto? Compromete al sistema nervioso la cuestión, digamos, de esos estenosis o insuficiencia cardíaca o estenosis mitral o fibrilaciones auriculares, entonces de ahí se va a originarse el émbolo, va a ir al cerebro, ¿no? Entonces, ausencia cerebrovascular embólica puede haber, o si no, ese émbolo va a ir al abdomen, comprometer las arterias a nivel del abdomen, un abdomen se convierte en abdomen agudo, o bien ese émbolo puede ir al pulmón, la tromboembolia, o puede ir también ese émbolo a las arterias de miembros inferiores, lo va a obstruir, hasta vamos a observar ahí en las extremidades, ¿no? Entonces estará cianótico, o el paciente mismo ya nota la cuestión, entonces, y no sé, si hay necrosis, hasta puede llegar hasta amputaciones, etcétera, etcétera. Entonces esa es la secuencia. Agarra casi todo el esto, pues. Entonces, para saber cardiología, no solamente directamente la cardiología voy a hacerlo, sino que tengo que saber medicina interna, casi todo, casi completo, un poco, todo completo. Así es el esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
Doctor, buen día. Una consulta, doctor. ¿Ya? En cuanto a estos pacientes, digamos, que tienen válvulas prostéticas, ¿estas generarían alguna alteración, digamos, en la presentación de los ruidos cardíacos o generaría también algún soplo? A ver, no le he escuchado la primera partecita, repítame por favor. Si es que los pacientes con válvulas prostéticas, Ajá. esto producen alguna alteración de los ruidos cardíacos y si presentan soplos, doctor. Mira, ya tiene, digamos, una válvula artificial o prostética. En esas válvulas hay válvula biológica. La biológica siempre está, dice, el pericardio del bovino, no han fabricado la cuestión, ¿no es cierto? Entonces, esto lo colocan prácticamente, no tiene complicaciones con formar los émbolos. Y el otro, la mecánica, es más duradera, la anterior menos duradera, y la mecánica es más duradera, pero tiene un ruido, la cuestión más fuerte, y el otro casi no tanto. Entonces, es igual la cuestión, ¿no? Entonces, ahora los soplos depende, puede persistir o desaparecen algunas veces. Depende de la cuestión. Es que también el cirujano cardiovascular tiene que, las medidas exactamente, tiene que conseguir y colocar esas válvulas prostéticas, la cosa, ¿no? Entonces, de repente, no es tan exacto, entonces todavía puedes escuchar el soplo, ¿no? O cuando es la metálica, inclusive el ruido metálico, como se dice, entonces está sonando ahí prácticamente, entonces más fácil de percibirlo. Lo que aquí más buscamos es, digamos, al auscultar, es arrítmico la acción. Algunos inclusive pueden, digamos, si son arrítmicos, son su arritmia, ¿no? O algunos la cuestión, siempre ya tenía arritmia la paciente, pero lo han colocado a la válvula, entonces pueden mantener a su arritmia o algunas veces lo revierten. La cuestión depende en qué momento lo han cambiado la cuestión. Cuando era hace algo muy avanzado, entonces pueden quedar la cuestión algunos. Entonces algunos pueden revertir a su ritmo sinusal y mantenerse en ritmo sinusal. Entonces, por esa razón, algunos pacientes, ya, como ya han tenido ya dilatación del corazón, probablemente van a utilizar todavía sus digitálicos. Si no es digitálicos, por lo menos van a utilizar los inhibidores IECA que actúan en precarga y poscarga la acción, y obligatoriamente su anticoagulante va a utilizar aquel que tiene, digamos, válvula metálica. Si no le das eso, entonces va a formar émbolos. El paciente, ¿para qué lo has hecho operar? Va a hacer su ACV embólico o las embolias sistémicas en otro lugar, la cuestión. Entonces, es esto, ¿no? Cualquiera puede decir, ya se colocó la válvula, la cuestión ya no necesita nada. No, alguna reacción todavía necesitan, o sea, pese lamentablemente todavía se habla, los digitálicos ya no, porque son muy tóxicos. Lamentablemente ese digitálico, años la cuestión desde que esto han utilizado, sirve la cuestión. Actualmente no lo sustituye de otro, no es igual sustituirlo, digamos, inhibidores IECA, otros han aparecido, no es igual, pero para mí es saberlo utilizar la cuestión. Igual dicen los otros autores. Lamentablemente, la cuestión digital pues, nunca va a desaparecer, decir, ¿no? Pero siempre vamos a utilizarlo. Hay que saberlo utilizarlo, hay que educar al paciente. La dosis que le das, que no puede modificarlo, solamente su médico lo va a modificar. Entonces, claro, algunos dicen, ¿no? Como cualquier analgésico o antibiótico, ya por mi cuenta aumentaré la cuestión de que parece que está hinchando mis pies o alguna cosa, mejor aumentaré, hoy día tomaré 2, me ha hecho mi médico, la mitad no, uno tomaré. Entonces, depende, pero tiene sus toxicidades, ¿no? Entonces, y eso cuidamos, pero lamentablemente es así. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buen día. Una pregunta. Quisiera preguntarle si aquí hay alguna posición en la que podríamos ubicar al paciente para poder favorecer la auscultación cardíaca y si aquí en Puno hay algún soplo que se presente más frecuentemente. A ver, como dice, a ver, bueno. O sea que en su inicio la cuestión de una valvulopatía, más o menos, ¿quieres saber cómo? Sí, doctor. Primero, si es que tal vez hay alguna posición en la que podamos ubicar al paciente para favorecer la auscultación cardíaca y si
¿hay algún soplo que se pueda presentar más frecuentemente aquí en Puno? Ya, por eso, mira, aquí no tienes que confundirte, digamos, con los soplos orgánicos y los funcionales. Ya te he dicho, funcionales puede haber, inclusive después de un ejercicio físico, puede haber una anemia, puede haber un paciente que tiene, digamos, hipertiroidismo. Tienes que estar seguro, o si hay dudas, entonces para eso está ecocardiograma. Entonces, el ecocardiograma, la cuestión te va a visualizar, no, aquí hay una estenosis mitral o doble lesión mitral, ¿no es cierto? Entonces, ya con eso ya estás seguro de que es un soplo orgánico, que no es soplo funcional, ¿no es cierto? Ahora, este paciente lo vas a encontrar tu soplo o es reciente la opción. Entonces, aquí no puedes decir, bueno, pues ya, que vaya a la cirugía a cambio valvular, no. Es que estas válvulas tienen su tiempo de duración, después hay desgaste la cuestión. Entonces, por eso les decía la cuestión, las válvulas biológicas, digamos, ejemplo del pericardio del bovino, tiene una duración 8, 9 años, hasta algunos menos, inclusive depende de la acción, ¿no? Entonces lo cambian la válvula, pero no necesita, digamos, utilizar los anticoagulantes, ¿no? No necesitas. Pero ahora la mecánica dura más tiempo, depende, puede ser 12, 14, 16 años. Entonces, esa sí la cuestión, sí o sí los anticoagulantes necesitan. Entonces, ahí tienen que verlo también su nivel cultural de tu paciente, de dónde viene, cómo es, te va a entender o no. La cuestión es de que si le vas a decir, bueno, a este paciente vas a tomar anticoagulantes y tienes que hacer tus controles, INR, tal cosa, aquello. Entonces, la cuestión, para aquí yo voy a estar haciendo estas cosas, la cuestión me han cambiado de punto, no tomo la cuestión. Después aparece pues con su ACV embólico, con su hemiplegia, todo, ¿no? Entonces, eso lo que ven, pese de que hoy día ha aparecido ya, digamos, algunos anticoagulantes que no necesitan control de INR, tiempo coagulación, sangrías, nada, ¿no? Entonces ha cambiado un poco las cosas, porque antes siempre hemos utilizado como para un paciente ambulatorial, ¿no? Los barfarínicos. Entonces, el temor del médico era, si este paciente va a tomar los anticoagulantes y va a hacer su hemorragia, por su hemorragia va a morir, la acción no va a venir, o vive en lugares muy distantes, los hospitales que tienen especialidad de cardiología, la acción. Entonces, entonces, ya algunos cirujanos decían, ¿y cómo es tu paciente? Y bueno, ¿qué tipo de válvula voy a poner? Ya, es un paciente de edad, ya, le queda vivir pues, la cuestión 10 años. Entonces, nada más una biológica, la cuestión, ya, listo. Otros también decían la acción, ¿y cómo es tu paciente? La acción, nivel cultural. O sea, no nos va a entender. A mejor la cuestión para que viva unos 10 años más, pondremos biológica nomás, listo. Pero ahora cuando hay desgaste es que otra vez tienen que volver a cambiar otra válvula. Y yo creo que a nadie, pues, por el temor de las cirugías que me estén abriendo mi tórax, entonces la acción cada 10 años o cada 12 años, entonces también es otro factor. Entonces aquí lo ven la edad del paciente, su nivel cultural, me entiende o no me entiende, todas esas cosas, ¿no? Entonces ese es el problema aquí en cirugía cardiovascular. ¿Algo más? ¿Se escucha? Sí se le escucha, doctor. Bueno, parece que no hay más preguntas, algo. Entonces nos vemos mañana, ¿ya?